cómo hablar bien y sin miedo en público. El título que puse, cómo hablar bien y sin miedo. Añadí lo de sin miedo porque creo que es uno de las dificultades más destacadas a la hora de hablar en público, el miedo. Miedo, hay muchas clases de miedo. Uno de los miedos es, pues, miedo a las personas. Y en este caso, cuando te diriges a las personas, aunque no te hagan nada, aunque no te amenacen, pero sabéis que es la imagen que estamos teniendo en nuestra mente de cómo interpretamos la percepción. Por supuesto que nunca acertamos, pero nos imaginamos que estarán pensando, que estaremos haciendo el ridículo, que nos podemos quedar parados, que nos podemos desorientar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo del miedo es fundamental. Pero voy a hablar de más cosas, además de lo del miedo. Se me ocurrió, tengo aquí también el programa de un cursillo que impartí, llegué a impartir hace unos años en el Centro de Psicología Integral. Allí impartí más de uno sobre oratoria, sobre hablar en público. Cuando estaba allí, que impartí algunos cursillos. De tal manera que hice un programa, y en ese programa puse, pues, por lo menos 4 puntos que los voy a desarrollar. Uno es el aspecto psicológico, en donde se incluye esto que os he dicho del miedo, y aunque diga hablar en público, no penséis solo en la persona que imparte una conferencia o una charla a más o menos gente, sino a veces en una tertulia, en una relación con personas, donde, aunque uno no sea conferenciante, nos podemos encontrar todos en una situación donde tengamos que dirigirnos a las personas. Así que, si estáis pensando, yo no voy a hablar nunca en público, cosa que nunca sabemos, o no voy a dar una charla nunca, y aunque así fuera, el tema puede servir, nos puede servir a todos, como vais a ver. Entonces hay una parte que es la más importante, que es la psicológica, donde voy a decir y voy a explicar qué cosas podemos tener en cuenta y realizar para superar estas dificultades. Otra parte que podríamos decir, la composición, la estructura de lo que vamos a exponer. Otra parte, esa no la voy a desarrollar, solamente la voy a nombrar, que es la gramática aplicada, pero lo voy a nombrar. Aquello que, si nos entrenamos, nos dedicamos un tiempo a ello, podemos perfeccionar nuestra dicción, nuestra expresión, y luego una serie de consejos generales, que es lo que parece que predomine en los cursos que se imparten sobre este tema, porque no estoy al tanto, pero parece que se imparten en distintos lugares. Es lógico, porque es una cosa que se hace tantas veces que tienen que haber no sé cuántos, pero cursos o cursillos donde se oriente en esta dirección. Entonces incluso pues saqué de internet un curso orientatorio donde no está esta jerarquización de temas importantes, de aspectos importantes que os he señalado, sino que se basan en una serie de consejos generales que ahora luego voy a explicar. Por supuesto que, igual que otros temas, otros asuntos, otras habilidades, esto se puede decir que es una habilidad social, incluso. No sé si habéis oído hablar de habilidades sociales, que es algo que se imparte con objeto de facilitar que las personas que tienen dificultad puedan relacionarse mejor con los demás. Entonces, esto se podría incluir en una habilidad social. Una cosa es habilidades manuales para hacer cosas con las manos, y otras habilidades sociales, ¿verdad? Entonces, el hablar en público pues es una habilidad en la cual influye mucho aspectos genéticos, como pasa con otras cosas. Algo que traemos innato en las personas y que unido a otros aspectos nos permite desarrollar un rol en la vida. Entonces hay personas en las cuales me puedo incluir, que nos hemos tenido que dedicar y seguimos dedicándonos a esto, a expresarnos en público. Podemos tener deficiencias en otras habilidades, más o menos grandes, pero
si nos dedicamos a esto tenemos que tener un desarrollo, porque no solamente es la predisposición que traemos, genética, y los que conocéis y podéis aceptar esto, hasta kármica, sino también las circunstancias que nos facilitan y nos permiten expresarnos, las influencias ambientales y luego la demanda interior que te está pidiendo pues desarrollarlo. Yo recuerdo la primera vez que hablé en público. Bueno, una cosa es hablar como espectador, una cosa es, por ejemplo, cuando hacemos el coloquio después, pues participáis algunos y decís esto, preguntáis o dais una opinión. Y recuerdo, pues eso, ya estoy hablando de hace ya muchos años, y hace ya casi 50 años, cuando como espectador en un cineclub, pues yo empecé a participar como espectador desde el sitio. Luego en ese cineclub me quedé como director o, digamos, de los coloquios. Y durante 8 años estuve dirigiendo coloquios semanalmente y a veces 2 por semana en ese cineclub. Coloquios no sé si se hará hoy día en algún sitio, pero era que pasábamos películas escogidas, había una presentación inicial, hablabas del director, de lo que había hecho, de la película, etc. Y luego un coloquio posterior, coloquio donde decías cosas y también el público participaba, para intentar profundizar en el tema. Por supuesto que muchas veces y una cantidad grande del público lo que le interesaba era poder expresar sus inquietudes sociales y políticas, porque estoy hablando de una época donde no había democracia y donde había miedo de hablar en público. Y era uno de los pocos lugares donde se podía hablar en público, aun a veces con un poco de temor, según lo que dijeras. Estoy hablando de la década de los 70. Entonces, yo dirigí estos coloquios desde el año 70 hasta el 78. Y ahí es donde empecé a dirigirme al público. La primera vez que me vi delante de un público de 200 personas en una película, pues es una experiencia que, en fin, lo que tengo grabado en el recuerdo es que al día siguiente volaba. Era un estado de felicidad, un estado de sublime, de gozo profundo. No sé durante la sesión si llegué a sentir, si no miedo, porque hay otra palabra más suave, que es temor, ¿no? Es una responsabilidad de verse ante un público por primera vez. Y eso creo que es inevitable en cualquier persona. Tener algún tipo de temor, etc. Claro, entonces yo no podía improvisar, tenía que saber de memoria, porque nunca he utilizado el papel, pues lo que iba a decir, por lo menos en la presentación. Luego en el coloquio lo vas llevando. Y entonces pues es algo que además de mi amor por el cine en aquella época, era una cosa como un hobby, podríamos decir, ¿verdad? Pues, y mi interior me obligaba a poder comunicar aquello que yo descubría del cine. No solo ver el cine para mi placer personal, sino también todo lo que yo entendía poderlo transmitir a los demás. Entonces eso estaba unido a esa demanda interior de comunicar. Y no lo sé con detalles, pero estoy seguro de que en algún grado, y muy importante, era genético, era algo que estaba destinado a realizar. Es decir, a empezar a desarrollar ya de un modo temprano la expresión. Y entonces, bueno, luego en el año 80 es cuando empecé, por lo tanto hace ya 35 años, estas charlas de los viernes. Y ya llevo tiempo diciendo que llevo unas 1800, pero ya supongo que a lo mejor las he rebasado. Entonces, claro, viernes tras viernes, llega un momento en que a otro que hiciera lo mismo le pasaría igual. Ya te sale, pues... Otra cosa es que transmitas un tema que no lo conoces mucho y que necesites prepararte, que incluso sirve para ahondar más en él y reforzarlo. Pero llega un momento en que la facilidad de improvisar pues va saliendo, va surgiendo. Y bueno, y no solamente esto, sino en otros sitios. De tal manera que
igual he tenido un público como ahora aquí, de poquitas personas, a un público de más de 1000 personas en un congreso, en un palacio de congresos y eso. Es decir, que me he visto en distintas situaciones, a veces en una conferencia con ruidos ambientales, que es muy incómodo estar hablando, estar oyendo ruido, o lo que es habitual, una conferencia con personas con silencio y personas que te escuchan. Normalmente no recuerdo una conferencia en la cual me haya sentido incómodo porque la gente no me escuchara. Sí es cierto, y creo que a todo el mundo le habrá pasado, a todo conferenciante, que en alguna ocasión alguno de los asistentes se ha dormido, es lógicamente, por lo que fuera, no puedo saberlo, si es por sueño, si es porque se aburre o por mi voz. El caso es que la gente dice que mi voz es relajante, entonces relajar y dormirte pues están muy relacionados. Pero lo que sí que observo es que se esté más o menos de acuerdo, se entienda más o menos, pues la gente escucha con atención. Y eso es muy importante, porque escucharte con atención, hay un proceso ahí de intercomunicación entre el que habla y los que escuchan, donde nos retroalimentamos. Hay un proceso de feedback. El ver a las personas que están y percibir, no solo ver con los ojos que te escuchan, te facilita la expresión, te facilita el estado de ánimo y otras cosas también más profundas que pueden surgir, que es el ambiente energético que se crea cuando hay expectación, cuando hay cierta expectación, aunque no haya un silencio perfecto en las personas. De tal manera que no es lo mismo que estar hablando en público, que unos estén durmiendo, otros hablando entre sí, o con ruidos, en fin, o con gente que no le interesa, como muchos profesores con determinado tipo de alumnos, que les están explicando y los alumnos están en otro mundo, ¿verdad? Y eso es, digamos, muy negativo, es desagradable, es algo que frustra y que condiciona psicológicamente. Por lo tanto, es un privilegio escuchar a personas que entenderán más o menos y que seguro que entienden, aunque cada uno somos un mundo, que a personas que no les interesa el tema. La cosa cambia muchísimo. Así que lo genético, como os decía antes, más la práctica, más la demanda interior, está todo integrado, aunque sean cosas diferentes, va determinando pues eso. Y si uno se va a dedicar a la enseñanza, a la educación, a las conferencias, que es otra forma, no es lo mismo una clase que una conferencia, pero la mayoría de los elementos son similares. Te estás dirigiendo a un grupo de personas y les estás explicando algo. A veces digo, esto es una conferencia y esto es un curso, o un cursillo. Y cuando digo la diferencia me refiero a que en una conferencia expones y luego dices preguntas, un coloquio, mientras es una de las diferencias. En una clase, en un cursillo, pues a veces parece que sea una conferencia porque estás mucho rato hablando, pero en cualquier momento se puede interrumpir y puede haber una interacción, diálogo. Pero lo básico es lo mismo, pueden haber estas diferencias como esta que os acabo de indicar. Bien, como os decía al principio, una de las dificultades mayores es el miedo. O, si la palabra miedo es muy fuerte, que también lo hay, y a veces hasta se dice pánico, es el temor. Temor es una palabra más suave y pánico pues suena a un miedo más fuerte, más intenso. El pánico escénico, el miedo escénico se habla a veces. Hasta los actores de teatro pues también tienen, algunos lo han comentado, esta dificultad, incluso obteniendo práctica, verse ante un público, porque el de cine solo ve la cámara, pero el de teatro ve el público, ¿verdad? Y entonces no es lo mismo verte ante un público, y puede pasar tiempo y tener práctica y seguir sintiendo algo. Pero si sabéis alguna cosa de estas, habréis oído decir que si se siente es antes de empezar. Una vez que empiezas,
va cambiando la situación y desaparece. Puede pasarle a un cantante que se ve ante un público antes de cantar. Se pone a cantar y ya pues el canto ya le quita el miedo. Igual que la actuación, la interpretación, pues se puede comparar y es muy similar a un conferenciante que está tratando un tema. Nada más que el actor de teatro tiene que tener aprendido el papel. Es una cuestión de memoria. Pero tampoco de memoria como una máquina, como una grabadora, sino que también tiene que saber, digamos, desenvolverse y crear en determinados momentos. Saber cómo reaccionar y modificar algunas cosas, mientras que un orador también puede estar leyendo y decir lo mismo que tenía previamente pensado, o puede improvisar. Son diferencias que se dan. El caso es que lo del miedo se supera como todos los miedos. Sabéis que hay unos elementos básicos, como he explicado otras veces, que son fundamentales para cualquier clase de miedo. Y luego, según el tipo de miedo, puedes orientarlo en una dirección o en otra. Hacer unas cosas u otras para superarlo. Entonces, una de las cosas que es incompatible con el miedo es la relajación. Cuando una persona está con miedo, estamos tensos, en mayor o menor medida. Cuando estamos relajados, y una relajación seria, el miedo no está, no aparece. No es compatible la relajación y el miedo. El miedo también está cuando estamos pensando en negativo, por supuesto. Estamos pensando, o mejor dicho, somos pensados. Nos vienen pensamientos negativos. Pero si dejamos de pensar, entonces la mente deja de alimentar el miedo. Porque el miedo lo creamos con la mente, lo alimentamos con la mente y lo mantenemos con la mente. Si estamos atentos, estoy refiriéndome no dormidos, sino atentos, sin pensar, no podemos tener miedo. Estamos viviendo ese instante, si lo hacemos bien. Estamos en el presente y no puede haber miedo. Es el control de la mente lo que permite superar los miedos y otras muchas cosas también, porque esto se puede aplicar a muchas facetas y dificultades psicológicas. Por lo tanto, si sabemos relajarnos, y relajarnos no es solo estar un rato tumbado o sentado dirigiendo tu mente, visualizando que te relajas, inhibiéndote del resto. Eso a veces se entiende por relajación esto. Una sesión donde cierras los ojos, te sientas o te tumbas y ordenas con una programación que puede ser muy diversa, relajarte. Pero hay formas de relajarnos sin cerrar los ojos, incluso estando con gente, pasando desapercibido sin que se enteren que lo estás haciendo. ¿Cómo? Pues respirando lentamente, sobre todo de abdominal, respiración abdominal. Consciente, aunque tengas los ojos abiertos, de que estás inspirando lentamente y soltando durante más tiempo, por lo tanto más lentamente el aire. Esto creo que personas que no han aprendido la técnica en ningún sitio hasta instintivamente lo hacen. El hecho de, creo que es hasta innato, el hecho de inspirar y luego expirar lentamente te relaja, sin hacer más, ya empieza a relajarte. Pero si además de hacerlo lentamente, visualizas que te estás relajando, aunque todavía no lo notes, pues lo consigues más todavía. De tal manera que a veces hasta durante unos segundos, puede ser minutos, pocos minutos, pero unos segundos con unas pocas respiraciones suaves, lentas y profundas, sobre todo notando que el abdomen es como un globo que al inspirar se hincha y al expirar se deshincha, ya empiezas a relajar la posible tensión que tuvieras previamente. De tal manera que esto, no solo para el tema que nos ocupa hoy, sino que nos puede servir para, incluso estando de pie, incluso andando, incluso pues estando, claro, si te tienes que fijar, no puedes estar prestando atención a otras cosas. Tienes que
dejar lo que sea, aunque no cierres los ojos y pases desapercibido, para centrarte en visualizar que a cada expiración te está relajando. ¿Y qué ocurre cuando te relajas? Pues que las tensiones que tenías disminuyen, aunque no desaparezcan del todo. Y descansas, y te encuentras mejor. Y otra de las cosas que consigues es que, si lo estás haciendo bien, la mente empieza también a aminorar su ritmo de bullir, de pensar, de dar vueltas. Y sobre todo, de pensar que va a salirte mal lo que vas a hacer. De tal manera que una buena relajación, aunque sea poco tiempo, puede ser poco o más, según las necesidades, nos puede facilitar el centrarnos más, el estar más disponible, el controlar más el cuerpo, el controlar más el estado de ánimo, porque la relajación está influyendo en el estado de ánimo, y el estado de ánimo puede ser temeroso. El miedo es un sentimiento o emoción, pero sentimiento, emoción y estado de ánimo giran alrededor de lo mismo, ¿verdad? De tal modo que cuando te estás relajando estás influyendo simultáneamente en varias cosas. Por eso a veces hasta en psicología se aconseja la relajación, aunque para distintas cosas, y a veces hasta como algo genérico sin saber exactamente para qué o qué beneficios va a obtener. De tal manera que la relajación es incompatible con el miedo. Descansa la mente, relaja la mente también, porque mente, emoción y cuerpo están relacionados entre sí. Y si relajas bien el cuerpo, al hacerlo con atención ya está relajando la mente. Así que la relajación, de la cual hablé en una charla dedicada a ello, no hace mucho tiempo, ¿verdad? Pues nos puede servir también para controlar los miedos y estar más disponible para poder centrarse en lo que vas a decir. Pero la cosa, pues, no termina aquí, que ya es. Hay más. Si conseguimos, aunque no solo como ejercicio, sino debiera ser como actitud, estar centrados en la energía, en el amor y en la luz, la intuición, inteligencia o luz, esas son las tres cualidades básicas. Si vamos consiguiendo centrarnos en ello, nos puede ayudar a lo mejor ejercicios, pero también tiene que complementarse con una actitud de vida. Es también incompatible con todo miedo. Cuando he hablado de miedos, he explicado que el miedo es incompatible con la luz. El miedo es compatible con la oscuridad, pero la luz lo contrarresta. El miedo es incompatible con el amor. Es compatible con el deseo, el miedo. Se puede tener deseos y sentir miedo de no conseguir esos deseos, pero con el amor no. Y el miedo es incompatible con la energía, porque cuando tienes miedo te debilitas. Entonces necesitas tener más energía, demandas más energía. Y al tener más energía puedes tener confusión mental, pero te sientes más fuerte, ¿verdad?, para contrarrestar el miedo. Por lo tanto, todo lo que hagamos como ejercicio, como actitud de vida, para aumentar, para desarrollar, para actualizar estas tres cualidades, la energía, base de la voluntad, el amor y la inteligencia, expresada como comprensión como luz interior, todo esto contrarresta el miedo. Por lo tanto, incluso complementada con la relajación, se puede hacer también como ejercicio de centrarte en estas tres cualidades. Centrarte en la energía. Fijaos que cuando estamos respirando lentamente, si visualizamos que entra la energía, unos antes, otros después, podemos empezar a sentir que ya hay una energía, que es la energía vital, la que alimenta el cuerpo, que está aumentando. Y por lo tanto, al notarte más vital, más fuerte, pues eso contrarresta muchos defectos o problemas, como el del miedo. De tal manera que la energía es, digamos, algo, una cualidad que podemos actualizar, que podemos desarrollar y que necesitamos para vivir. Y cuando más fuerte nos sentimos porque la actualizamos, más seguros. Fijaos, la seguridad
es incompatible con el miedo. El miedo y la inseguridad se relacionan mucho. La inseguridad es una forma de miedo, pero la seguridad, contraria a la inseguridad, contrarresta el miedo. Y cuanto más energía notas, lo habréis observado, más fuerte y más seguros nos encontramos. Y el amor es una energía también muy poderosa, que es distinta, aunque está muy interconectada con el deseo. El deseo es una vibración de una determinada densidad, pero el amor es una vibración más sutil, más profunda. Con el deseo se pueden conseguir muchas cosas en la vida, no solo malas, sino buenas también, con el deseo. Pero con el amor, que se confunde generalmente con el deseo, la mayoría de la gente confundimos amor con el deseo y no sabemos dónde está la frontera. Con el amor, la energía es mucho más poderosa, es más fuerte, se puede conseguir más. Además, es la energía fundamental del sistema solar en el que nos encontramos. Todas las demás energías son dependientes de esta. Y es aquello que más tenemos que conseguir. Pero claro, correlacionada con la energía de voluntad y con la luz. Así que todo lo que hagamos, sea a lo mejor como un pequeño ejercicio para empezar a actualizarlo en ese momento, o como un refuerzo, o lo que tendríamos que hacer en nuestra vida de desarrollar la energía, base de la voluntad, el amor y la inteligencia no como conocimiento, sino como intuición, como comprensión, todo eso contrarresta el miedo. Y por lo tanto, al sentirnos más seguros, vamos a superar cualquier miedo. Nada más que hoy me estoy refiriendo al miedo de dirigirnos a un público, que es el tema de la conferencia. Pero todavía se puede hacer otra cosa dentro de lo psicológico, y es la autovisualización. Es decir, nosotros cuando estamos distraídos, pues podemos estar pensando, o la expresión adecuada es ser pensados. Nosotros pensamos cuando decidimos pensar el tiempo que queremos y en lo que queremos. Pero solemos llamar pensar a cuando estamos siendo pensados. Es decir, cuando nos vienen pensamientos o imágenes que no buscamos, que no queremos, o que no teníamos previsto, nos vienen, ¿verdad? Y la mayor parte de las 24 horas del día somos pensados. Lo notamos cuando es pensamientos preocupantes y dañinos, como el miedo, desagradables. Entonces es algo molesto. Entonces eso no es visualización. Visualización es vernos a nosotros mismos en una situación positiva. Pues estoy hablando de un ejercicio. No sería absurdo vernos con miedo, mal, negativamente. Eso como ejercicio no lo podemos hacer. Eso nos viene y nos hace sufrir. Pero lo que hablo como ejercicio es autovisualizarnos relajados, como en la relajación. La relajación nos visualizamos que estamos relajados, que nos estamos relajando. No sería una relajación si nos visualizáramos tensos, sino simplemente lo contrario. Pues del mismo modo, visualizarnos que estamos hablando en un lugar a un público, aunque no veamos las caras. A un público, si conocemos ese lugar donde nos vamos a dirigir en esa conferencia o en esa intervención, pues bueno, lo veremos, lo visualizaremos con más detalle. Vernos pero tranquilos, serenos, seguros. Una cosa es la visión mental, que nos podemos ver a gusto, y otro es el sentir. El sentir no lo podemos conseguir con la visualización. Por eso, visualizarnos es con una imagen de serenidad, de tranquilidad. Pero hemos de complementarla con un sentirnos. Por eso es bueno hacer algo previo, como una relajación, algo, sentirnos que estamos seguros. Es decir, todo lo contrario al miedo, que es seguridad, fuerza, naturalidad y por lo tanto capacidad de poder desenvolverte, como cada uno pueda. Por lo tanto, esta visualización, que puede servir para muchas cosas, para una entrevista, antes de un examen, antes de muchas situaciones que preveemos que podemos tener miedo o que nos vamos a encontrar mal,
pues durante unos minutos, vamos a hacer, no hace falta estar todo el día, unos minutos al día, día tras día, con constancia, aunque no veamos todavía resultados, pues ir haciéndolo, y eso es un mensaje que enviamos a nuestro inconsciente, a nuestro subconsciente, que tiene una programación negativa del miedo, porque el miedo está enraizado en el subconsciente, y a veces desde que nacemos, ¿verdad? O desde antes de nacer, ya estamos ahí, digamos, creando en ese recipiente llamado subconsciente una cantidad de energías reprimidas y bloqueadas. Entonces, si nosotros enviamos al subconsciente una programación contraria a la que ya tiene escrita, pues entonces, si lo hacemos suficientemente bien y llega, neutraliza y la cambia. Por lo tanto, este ejercicio sería como un mensaje que enviamos a nuestro subconsciente para neutralizar la programación de miedo. Nuestro subconsciente ya nos dice, sin que lo sepamos, ahora te toca sentir miedo, ahora te toca enfadarte como reacción ante esto, ante lo otro. Y somos a veces como robots, como autómatas, ante distintas circunstancias, reaccionando de una manera ante una, de otra manera ante otra, y eso está ya programado. Con un poquito de atención nos damos cuenta que unos más, otros menos, reaccionamos de ese modo automático o autómata. Por lo tanto, nosotros de un modo voluntario y deliberado podemos reprogramarnos, si lo hacemos bien, y enviar un mensaje contrario. De tal manera que cuando llega a esa situación de hablar de la entrevista, de hablar ante una persona o ante un grupo de personas o ante un examen o ante lo que sea, una situación determinada, podamos sentir una mejor predisposición. Esto sería bueno. A veces está pensado que en los exámenes, cuando aquí tiene que haber unos profesores, unos responsables ante los que van a hacer un examen, tendrían que hacer algo así, una relajación previa. Si se valorara la parte humana del ser, de los seres humanos, pues se tendría que hacer, facilitar, digamos, claro, si se hace un examen, aunque no soy muy partidario de los exámenes, pero de alguna manera tenemos que probar que sabemos las cosas, ¿verdad? Pero hacer ejercicios, una relajación o algo para facilitar que los candidatos a ese examen pues se encuentren psicológicamente, que no es lo mismo que decirles las contestaciones a las preguntas. Eso es otra historia, ¿verdad? Sino psicológicamente estar tranquilos y estar bien ante eso. Así que por este lado se puede hacer un trabajo inmenso, psicológico. Y os habréis dado cuenta que lo que he explicado trasciende el tema que hoy nos ocupa. Incluso trasciende el tema de los miedos. Nos puede servir para otras cosas. Así que podemos en la vida adaptar distintas actitudes o hacer ejercicios o adaptar distinta técnica para poder contrarrestar aquello que nos hace rendir menos, aquello que nos hace sufrir, aquello que nos produce una deficiencia. Esta sería la parte de esas varias que he dicho que pueden ser buenas, la parte psicológica. Ahora luego con el coloquio, pues con vuestras preguntas podremos quizá a lo mejor ampliar este asunto. Pero fijaos que a veces hasta el ambiente, sin hacer ningún ejercicio, es relajante. Un ambiente donde nos encontramos a gusto, y no solo con personas por ser conocidas, pueden ser desconocidas, pero sin saber por qué, todo tiene una explicación. Es lo invisible, las energías invisibles que nos rodean, que están dentro y fuera de nosotros, hacen que estemos seguros. Y todos lo hemos notado, sin saber visualmente por qué causa, sino por causas más sutiles, nos encontramos mal o bien, mejor o peor, en determinados lugares, en determinados ambientes. Y del mismo modo que un profesor, según el estado psicológico que lleve un día a clase, los alumnos lo notan, no porque él lo diga, me encuentro así, sino que notan, y eso lo he hablado con ellos y lo perciben, pues también un conferenciante también puede estar transmitiendo, sin saberlo, su estado de ánimo, a través de las palabras, pero también a través de la vibración de lo que está viviendo.
de eso invisible, porque somos energía y la energía no solo está aquí, sino también está intercambiándose. Todo el espacio vacío está lleno de energía, todo. No hay nada que esté hueco, que esté vacío, ni aquí ni en ninguna parte del cosmos. Todo está lleno de energía. Nada más que la parte material es algo concreta, esta que llamamos materia, es algo que sí que está limitado y por lo tanto ocupa una mínima porción del espacio. El caso es que en cualquier lugar podemos encontrarnos a gusto sin saber por qué. La explicación está en lo que acabo de decir. Luego, en la otra parte es la composición de una exposición. Antes os he dicho que una de las cosas para poder hablar en público fundamentales es tener algo que decir. Hay personas que tienen tal agilidad que aunque no tengan nada que decir, hablan, bla, 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 y pueden hablar. Podrían dar una conferencia, no sabemos cómo, pues, o no conferencia, sino están hablando y hablando y hablando, tienen facilidad para hablar, aunque no haya una cosa específica, ¿verdad? Es como algo que está ahí fluyendo, independientemente que sea bueno, malo, adecuado, inadecuado, pero bueno, si no se tiene que decir, tampoco es una cosa que tenga que ser buena o maravillosa. El caso es tener algo que decir, y si tienes algo que decir, lo puedes preparar, y se puede preparar escribiéndolo o memorizándolo. Claro, muchos conferenciantes tienen escrito lo que van a decir. Pueden estar leyéndolo, y hay conferenciantes que toda la conferencia se la pasan leyendo lo que tienen delante. Con lo cual, antes o después os vuelvo a decir, no es agradable estar escuchando a un conferenciante que no te mira, que estás solamente mirando. A lo mejor es interesante y a lo mejor te sirve, pero la impresión, hablando en términos generales, y lo más importante no es esto, es el contenido de lo que transmites, pero como forma notamos, no sé vosotros si lo habéis valorado esto en alguna ocasión, pero lo notamos. Pero también se puede leer y compaginar con mirar al público, ir leyendo el asunto y pues mirando también al público. Y si la persona tiene esa capacidad que no necesita leer, pues puede mirar al público. Esto lo iba a decir en como otro apartado, aunque todo se puede mezclar. El caso es que al decir la composición me estaba refiriendo a tener algo que decir. Y cuando lo preparas, pues según lo organizada que esté tu mente concreta y por la educación que has recibido, que has recibido o que tú te has programado, porque sabéis que la educación no solamente es lo que alguien nos transmite, sino la autoeducación es lo que nosotros buscamos, desarrollamos, trabajamos, aún sin una ayuda directa. Es más, una ayuda puede ser indirecta. Entonces nosotros vamos organizando nuestra mente, según cómo lo hagamos. Y según lo organizada que esté la mente, nosotros podemos, a la hora de desarrollar un asunto, con más o menos lógica, lo podemos hacer. Lo podemos estructurar, tanto escrito como hablado. El escritor tiene que estructurar, lo puede hacer más rígido o más flexible, pero tiene que estructurar lo que está expresando en la escritura. Y el que habla también. Llega un momento en que, aun improvisando, hay, si tienes práctica, una estructuración más inconsciente, más sutil, no programada con antelación, sino que va fluyendo las cosas y vas dejándote llevar y sale algo organizado, aunque parezca que sea un tanto caótico o desordenado, que te vayas por aquí y por aquí. El caso es que la organización, composición de una exposición tendría que ver con la organización. Es una de las cosas que os decía antes, que cuando he impartido un cursillo de este tema, pues también lo he considerado. Y entonces hay varias cosas que nos pueden servir. Una es hacer pues una estructuración de las ideas que quieres expresar. Puede ser una, dos, tres o varias ideas. No conviene que sean muchas. Ideas, base. Como si fuera un jardín donde hay varios troncos de árbol. Estas ideas base serían pues troncos. Y sabéis que de un tronco luego se bifurca en ramas. De cada idea base pueden surgir ideas secundarias.
que están girando alrededor de las mismas, que la complementan, que las matizan, que las enriquecen, que las amplían. Cuando uno tiene agilidad para poder hablar y desenvolverse, luego, aunque tenga una estructuración mínima, luego va fluyendo todo. Si tienes presente en tu interior una idea que quieres comunicar, luego, sin necesidad de haberlo preparado, esa idea, que se puede expresar en una palabra o en dos o en tres, por tu práctica, la vas desarrollando de un modo improvisado y va fluyendo, sin necesidad de preparación. Pero también se puede preparar. Se puede uno hacer lo que se llama un mapa mental. No sé si habéis oído hablar de mapas mentales. Incluso hay libros, mapas mentales. Como iba a hablar de este tema, he cogido uno de los libros, muy conocido internacionalmente, uno de Tony Buzan, Mapas mentales, donde enseña este autor, aunque sin haber oído hablar de este autor, pues algo parecido se le habrá ocurrido a mucha gente. Un mapa mental es hacerte como un esquema donde pones una idea base, como si fuera un tronco, y luego una serie de ramas, que son las ideas. Bueno, el tronco sería el tema que vas a tratar, las ramas que salen bifurcadas serían las ideas base, y luego las subramas que se van ramificando, las complementarias de esas ideas, núcleo o base. De tal manera que cuando en una hoja te consigues hacer un mapa mental, a mucha gente en el mundo le ha ayudado para organizarse en un examen, o en una conferencia, en una exposición, o en una clase, o lo que sea. Hay quien ha tenido un escrito, una detrás de otra, 1, 2, 3, 4, las ideas a exponer, incluso sus divisiones. No sé, es otra forma. Pero un mapa mental es como un dibujo que incluso según el autor, esto ya el que tenga tiempo y lo desee, no es necesario, con colores, etcétera, se lo va expresando. ¿Por qué? Porque al estar el dibujo ramificado, bien hecho, bien estructurado y con colores y con cosas, pues se queda más grabado, se orienta la persona mejor. Pero luego depende de la práctica para que esto lo necesites más o lo necesites menos. Hay una variedad de posibilidades. Pero ya digo, el mapa mental tiene es una estructura que al verla, y además en un golpe de vista, se ve en conjunto. No es ir pasando hojas, se queda más grabado, sobre todo para memorizar. Y se puede uno grabar más cosas, es como una especie de mnemotecnia orientativa para poder grabar en tu interior. Pero repito, no es necesario que sea para memorizarlo, que puede ayudar muchísimo tenerlo ahí grabado sin necesidad de mirarlo, sino que incluso al tenerlo presente te va orientando, sin necesidad de pasar hojas, en una sola hoja, un montón de cosas y de aspectos, y además de un modo organizado, porque según este autor hay una correlación entre la organización que vivimos inconscientemente, pero que hemos ido creando, y el dibujo, en este sentido. De tal manera que un mapa mental puede ayudar, pero a veces uno se hace esquemas con flechitas, con paréntesis, con llaves, etcétera, clasificándose pues la estructuración de lo que va a expresar, como en los libros de texto, ¿verdad?, que están a veces muy elaborados, incluso con colores y con esquemas, en ese sentido. Todo esto tendría que ver. Y muy importante, si haga o no esto, es tener claro que si uno va a exponer durante un rato, tener esas ideas que aunque pierdas la memoria, no las vas a perder. Si pierdes, que sean las ideas secundarias, las que derivan de esto, como las subramas, pero las ideas básicas son fundamentales. Imaginaos que estás hablando y te crea un lapsus que no puedes seguir con ese tema. Si tienes esas ideas base, puedes coger la siguiente, puedes coger otra. Y entonces, de un modo disimulado, dejar eso que has perdido o que no se te ocurre más y pasar suavemente a otra idea base. Que no es lo mismo que quedarte vacío sin saber qué decir, que es uno de los miedos que se tienen, a quedarte sin saber, y mucha gente se habrá quedado así. Fijaos, ese es uno de los miedos. Pero ya, de paso que estoy diciendo esto,
y lo habréis visto, cuando una persona está hablando a un grupo, en general, y se queda así, sin saber qué es eso, en lugar de ocurrir lo que está imaginando, de que hace el ridículo, la gente le aplaude y le anima. Muchas veces ha ocurrido. No sé si habrá sucedido en cuántas, pero muchas veces cuando una persona ante un público se queda sin saber qué decir, ¿verdad? Lo habréis visto en televisión, en alguna situación determinada, la gente, para animarle, claro, se necesita una buena predisposición, ¿no? Si estuvieran en contra, entonces pues les silbarían, ¿no? Eso, pero cuando aplauden, eso anima, ¿no? De alguna forma. Entonces, el miedo, como suele ocurrir, es infundado. Y a veces lo digo, si una persona teme quedarse así, pues normalmente suele ser comprensible. Aunque el miedo es, como he explicado antes, pero una vez que empieza, fluye, y si te encuentras a gusto, va fluyendo todo eso. Y muchas veces se queda uno con un lapsus, pero puede seguir. Los actores de teatro tienen, si son actores, pues están preparados para que si se les olvida algo, puedan improvisar y poder salir al paso y poder seguir. Y el que tiene arte para esto, los demás no lo notan. De tal manera que la seguridad interior te da una facilidad para que la fluidez vaya realizándose progresivamente. Hay otro apartado de estos que os he dicho, que es la gramática. Lo puse ahí como gramática, por darle un nombre, gramática aplicada, de esos puntos que se me ocurrió para un cursillo sobre este tema, gramática aplicada. Pero esto, más que trabajarlo en un curso, que también podía hacerse, es algo que hacemos durante la vida. Yo recuerdo cuando estudiaba gramática en el bachiller, de esto, pues era una cantidad de cosas de poca utilidad práctica, ¿no? Era algo que tenías que aprender de memoria, como tantas cosas para examinarte y eso, pero que era una cantidad de teorías, de nombres, esto se llama así, esa, pero visto así en perspectiva, dices, no sé, vosotros lo habéis pensado, pues bien, eso podría incluso enseñarse mejor, de un modo más útil y práctico, pero también es muy importante en la enseñanza de la lengua, pues enseñar a expresarte, y además con la práctica de expresar a otras personas. Eso en los colegios, desde el principio de los principios, enseñar a expresar, y añado otra cosa, y a los demás a escuchar, bueno, mientras uno se expresa, y viceversa, ¿no? Intercambiando el que está escuchando y el que está hablando. Y entonces, con la práctica y consejos, vas estructurando también y vas desarrollando la dicción y la expresión. La lectura ayuda muchísimo. No sé si esto lo habéis comprobado, pero es fácil. El hecho de leer y leer, bueno, se entiende una lectura correcta y bien, y leer, pero y sobre todo con atención, vas leyendo, porque la atención facilita la comprensión de la lectura. Cuando estás leyendo, puedes estar o fijándote en la expresión gramatical o fijándote en el contenido. Con la práctica se puede hacer simultáneamente, pero si habéis intentado fijaros en la expresión gramatical, se os olvida el contenido, ¿verdad? No puedes fácilmente simultanearlo. Por lo tanto, pero si lo haces con atención, aunque te fijes en el contenido, la lectura de algo correctamente escrito, aunque se te olvide mentalmente, se va grabando en el inconsciente, va llegando al inconsciente. Incluso hasta afinaría al preconsciente, esa parte que está entre el inconsciente y el consciente, de tal manera que te da una agilidad para que a la hora de expresarte, escribir por supuesto también, tengas algo estructurado. Según la lectura, la cantidad de tiempo que has leído, cómo has leído, es decir, el grado de atención, lo que has leído, el contenido de lo que has leído, cómo está escrito lo que has leído, según cómo, con la conciencia con que lo hagas, se va grabando en tu interior y te va dando la agilidad para poder expresarte con claridad. Claro, si lees libros así más herméticos quiere decir
en cuanto a la forma, ¿verdad?, del tipo que sea, de estos que están escritos con un lenguaje que no, ni con un diccionario lo entiendes, ¿verdad? Y todo nos ha pasado. O que incluso te interesa el tema, pero el libro está escrito de tal manera que te resulta árido y desagradable. Y entonces hay una actitud psicológica de rechazo. Y sin embargo habéis leído libros y os has hecho la boca agua, ¿no? Fluye la lectura, aunque no lo vivas todavía lo que estás leyendo, pero está tan claro que es como una invitación a vivirlo más pronto, a ir haciendo camino de esa vivencia práctica, de esa teoría que está escrita. De tal manera que esto no solamente para hablar en público, es para la vida, esto tendría que ser para todos. Y también hay que incluir la dicción, la claridad, porque una de las cosas que, incluso esto tiene que ver con el tema que trataré la semana que viene, que hablaré sobre las relaciones humanas, que dificulta el entendernos unos a otros es la expresión, la dicción, la claridad con que te expresas. Muchas veces no entiendes lo que te están diciendo, no porque esté lejos o ruido, sino también, que también influye, es la verbalización. Y también la claridad de lo que expresas, porque las cosas más filosóficas, más metafísicas y más profundas se pueden expresar con un lenguaje simple y sencillo. Parece mentira, pero eso es un reto que tenemos todos, que además de tener cosas que comunicar, cosas que expresar, que sean buenas, que nos enriquezcan, cuidar la forma de expresión. Y esto es importantísimo. Parece ser, esa es la impresión así general, sin entrar en detalles, que hoy día parece que no avanzamos mucho en la expresión hablada. Se habla mal por varios motivos, ¿verdad? Se habla, en general, hablando mal, pues por varios motivos. Y también las expresiones, el tipo de palabras, etcétera, la belleza del lenguaje, todo esto son aspectos secundarios, pero que también tienen mucha importancia en la vida en general y cuando uno se dirige al público también. Que se te entienda y que no solo se entienda la palabra que dices, sino el contenido, lo que estás queriendo decir, aunque no se llegue a captar ese fondo. Entonces la lectura de libros, el fijarse de vez en cuando lees en la estructura gramatical, o una enseñanza de la gramática que tendría que ser de otra manera, esto a veces lo he pensado hasta en las matemáticas. Si las matemáticas que se nos enseñan se explicaran de otra manera, servirían para el desarrollo de la mente concreta. Las matemáticas y la geometría, bien enseñadas, casi todo el mundo piensa que es para trabajos, para cuestiones técnicas de la vida, que también es para agilizar, estructurar inconscientemente la mente y mucho más. Es decir, la geometría y los números bien enseñados de una manera distinta a como se enseñan, entonces están contribuyendo incluso a un desarrollo de la mente abstracta, para ir pasando de la mente concreta, cosa que todavía no está en la educación, a la mente abstracta y poder entender ya con más profundidad las cosas. De tal manera que esto también es importante. Y el último apartado sería pues esos consejos que suelen darse frecuentemente, hablar con amabilidad, con simpatía, pero fijaos, se puede hablar con amabilidad sin simpatía. Se puede hablar con amabilidad en plan serio, sin ofender. Notar que no hay ahí fricción, con suavidad. Y si hay un coloquio, que debería de haber en todas las exposiciones, ¿verdad? Hay quien acaba la exposición y se acabó un coloquio, pues contestar con amabilidad, incluso aunque te digan que no están de acuerdo. No entrar en los juegos de tensión que a veces se entran. Utilizar la amabilidad tratando de atender a ese público o a las personas, sea en el coloquio, y cuando expones, tratando de prestarle esa atención. Y la simpatía es una cosa más innata. Se podría aprender, pero hay personas más simpáticas, lo cual a veces ayuda. Pero hay conferenciantes que tienen la facilidad a lo mejor de decir un chiste y sabéis que un chiste lo puedes decir con una gracia enorme.
o otra persona lo dice y no se ríe ni él, ni la persona que lo dice. No se ríe nadie. Es decir, que puede quedar como algo, y si no se ríe uno, pues deja de ser chiste. Aunque el motivo del chiste o de las cosas graciosas no es para reírte. Tiene una finalidad más psicológica. Pero claro, si te ríes es algo a gusto. Y si te ríes, a veces facilita crear un buen ambiente también. Entonces eso ya dependería de quién lo puede hacer. Si no, a lo mejor en lugar de arreglarlo, se fastidia, ¿verdad? Decir las cosas de un modo inoportuno. Eso también son aspectos secundarios, pero que facilitan a veces. Incluso si el público se ve que está aburrido o que está eso, pues a lo mejor puede ser un ingrediente para facilitarlo. Hay otros aspectos muy importantes. Si una persona habla sin energía, sin fuerza, está debilitado, incluso los demás se sienten también, a lo mejor también se les contagia. Pero cuando hablas con energía, que no es lo mismo que hablar con voz alta, se puede hablar con voz baja, pero con mucha energía. ¿Me explico? Es decir, incluso hablar con suavidad, sin enfado, pero poniendo ahí mucha energía. Y se nota cuando hay fuerza interior, que no es lo mismo que volumen en las personas. Eso tiene que ver con la seguridad y el convencimiento. Y con otro aspecto también, que es la sinceridad. Si una persona está hablando y está mintiendo, a lo mejor habla con buenas palabras, con buena gramática, con energía también. Pero una persona con una cierta sensibilidad está notando que le están mintiendo. Bueno, pongamos la televisión en cualquier momento y podremos comprobar esto. Y no hace falta que os diga determinados colectivos donde determinadas personas pues fácilmente mienten. Pero bueno, esto puede ser en cualquier momento. Y notas que hay una forma, pero que falta una coherencia con el sentir. Cuando una persona no es sincera, pues de alguna forma en la sensibilidad del que está preparado se detecta. Te puedes seguir engañando en muchos aspectos, pero de alguna forma. Pero cuando hay sinceridad hay una correlación entre lo que sientes y lo que dices. Solamente con esto y hay una correspondencia. Y entonces las palabras o las formas adquieren una fuerza y una efectividad distinta. De tal manera que la sinceridad también es la naturalidad. Hablar con naturalidad es contrario a hablar de un modo artificioso, ¿verdad? Con naturalidad. Expresarse así, ser uno mismo, es otra forma de decirlo. El tiempo de la exposición también. A veces pues uno se plantea, es que estaré demasiado tiempo, ahora llevo 1 hora hablando, por ejemplo, voy a acabar ya la exposición, pero a mí se me ha pasado como 1 minuto, y a veces pregunto, la gente, uy, sí, ya se ha terminado, se ha pasado rápido, según el interés, según lo que esté ocurriendo, pues el tiempo varía. Pero claro, estar hablando y hablando y hablando, y entonces ya va produciendo un cansancio. Y aunque esté interesado uno, no puede seguir con la atención, ¿verdad? Porque no solemos estar entrenados para seguir mucho rato atentos. Entonces empieza ya el cansancio, las distracciones, etc. Empieza ya a fluir. Bien, y bueno, el coloquio, pues, el coloquio es lo que viene ahora. En las exposiciones debería haber coloquio, en general, preguntas de las personas, y entonces en las preguntas se puede también pues mejorar, enriquecer. A veces la persona pregunta algo que el conferenciante no se le había ocurrido, puede ser que sí o que requiere más matices, una ampliación, una mejora, o algo que no estaba, o algo que puede ser una duda que traía el tema, y entonces pues enriquece. Y en el coloquio, ¿sabéis qué ocurre? Hay una afluencia, un intercambio de energía, del que habla al que escucha, y del que escucha que pregunta y que interviene al que habla. Hay un intercambio. En la exposición es distinto. Si los escuchantes están atentos, está haciendo su función. Pero no existe ese feedback, ese intercambio. De tal manera que en un coloquio, donde hay, aunque uno hable más y otros hablen menos, pero hay un intercambio y las energías funcionan. He nombrado varias veces las energías.
Las energías es la base de todo. No hay nada visible o invisible que no sea energía, que no haya energías detrás, que no haya una motivación, que no haya algo, un motor, una fuerza motora que lo impulse, que lo determine, aunque vaya cambiando también. Entonces esto es importante. Una persona inspirada, hablando, es una persona que está sirviendo de vehículo de expresión de unas energías o de unos mensajes que están más allá de la persona y que están utilizando a la persona conscientemente, no como un medium, ¿verdad? Conscientemente para expresarse. Igual que el artista capta el mensaje arquetípico y luego lo expresa en la obra de arte. Y el verdadero artista no es creador de todo, sino que es un intermediario, un puente entre las energías o las ideas que están en otra dimensión a través de él para luego materializarlo según el tipo de arte, pues con las manos, con la palabra, como sea, con los movimientos. De tal manera que la base está internamente y cuando uno tiene práctica, pues ya está con su atención más abierto a esa inspiración. De tal manera que aunque sepa y conozca lo que está diciendo, hay matices que puede estar descubriendo mientras habla. Puede estar descubriendo cosas nuevas, comprendiendo. No solo los que reciben el mensaje, sino la persona que está hablando, que está transmitiendo. Y si profundizáramos más, tendríamos que hablar de los devas y de otras cosas que están en otros planos y que utilizan a las personas pues, para poder transmitir algo, estoy pensando en sentido positivo, algo plenamente aceptado y conscientemente vivido. Bien, pues dejo aquí la exposición para que ahora en el coloquio podáis preguntar. ¿Se os ha hecho corto? ¿Se os ha hecho largo? No, ¿Ha pasado rápido? muy bien. Ha pasado rápido. Y aunque he hablado de conferenciante, pero bueno, en distintas situaciones podemos dirigirnos a una persona, a dos, a tres, a cuatro, y gran parte de esto puede servir solo a una persona, en una conversación dual que tienes con una persona, poder expresarte sin miedo, con claridad, etc. Es decir, que gran parte de lo que he dicho no es solo para público, sino para una, dos o pocas personas. Por lo tanto, aunque uno nunca dé una conferencia, el tema puede servir para todos. Bueno, yo no sé si va a ser, mi pregunta es, ¿cuándo harás un curso sobre esto? ¿Creéis que podía ser interesante? Sería muy interesante. En un curso se incluiría, además de las explicaciones, pues la práctica. La práctica de las personas, de poder hacer pequeñas exposiciones e ir viendo y corrigiendo. Bien, mira, pues esto, lo otro, y no solamente el que lo dirige, sino también en general los que están escuchando ir corrigiendo. Es algo que, como he dicho antes, en las escuelas tendría que, y seguro que se está haciendo, porque no puede ser que se me ocurra a mí solo, es imposible. Muchos educadores estarán haciendo cosas en este sentido para enseñar a expresarse, saber expresarse, escuchar, esto, lo otro. Entonces, bueno, podría ser, ¿no? La timidez, ¿dónde se encaja? Miedo, es un miedo, es miedo, es una forma de miedo, porque la persona tiene tendencia a frenarse, a no hablar, o se siente mal cuando le toca hablar, o ir a un sitio, pedir algo, etc. Tiene que ver con las relaciones humanas. Si uno está solo, no puede, es en relación. Y entonces es el miedo a que se te burlen, no te contesten bien, hieran tu sensibilidad. La persona muy sensible, hipersensible, tiene miedo. Está muy relacionado la hipersensibilidad con el miedo, porque tiene miedo a que alguien con lo que vaya a decir, te haga daño. Y entonces, pues, hay un freno, un bloqueo, la timidez, por ejemplo.
Entonces, pues, y eso no solamente es en los niños, puede ser también en las personas adultas. Con la edad se va superando, aunque no llegue a cambiarse del todo. De tal manera que si uno ha sido muy tímido, de alguna manera, pues es posible que lo mantenga siempre, aunque no se note, aunque no se manifieste exteriormente. Podría ser. Entonces es una forma de miedo a la reacción que te imagines o que inconscientemente está programado que podría llegar. Y ese efecto fisiológico de que dices, te pones colorado, ¿eso de qué va? La vergüenza Sí. de esto también tiene que ver con el miedo, también por un lado con el miedo, ¿verdad? Con el temor que tienes ante alguien que psicológicamente lo sitúas por encima de ti, aunque no sea en todo, en aspecto. Entonces, consideras que tendría que tener una imagen que tú elaboras y que crees que no la tiene. Porque todos tenemos una idea de nosotros, un yo-idea, ¿verdad? Y ese yo-idea, aunque vaya cambiando, nos identificamos con él. Y si los demás no nos corresponden con ese yo-idea, no nos gusta, nos sentimos mal, o sufrimos, lo que sea, ¿verdad? Entonces desearíamos que el comportamiento de los demás se correspondiera con aquel yo-idea, aquella idea de nosotros con la que nos hemos identificado. Si luego cambia, pues con la siguiente. De tal manera que es eso. Y es fácil pensar en que no vamos a estar a la altura, en que nos va a afectar, ¿verdad? Lo que hagamos, lo que digamos, ¿verdad? O algo que no hemos expresado adecuadamente y entonces se ha salido del yo-idea correspondiente. Pues hay reacciones psicológicas que luego se somatizan de una forma, de otra. El cuerpo somatiza consciente o inconscientemente lo que vivimos anímicamente, mentalmente. Lo que vivimos sutilmente tiende a somatizarse físicamente. Se note más o se note menos, seamos más conscientes o más inconscientes. ¿Sí? No tengáis miedo, podéis expresar. No, si no Después de esto... No tenemos miedo. No, ya lo sé. Ni miedo, ni temor, o ni freno. Tienes Es que a razón. veces uno no se le ocurre nada que decir. Tienes razón, Rafa. El no hablar no es por miedos, eso lo sabemos de sobra. Es porque a veces uno no se le ocurre nada o ve que no es conveniente. No tiene por qué ser ni miedo ni temor. ¿Estáis de acuerdo? Simplemente estás bien, pero no se te ocurre nada o no ves oportuno decir en ese momento nada. Es decir, que no podemos interpretar a todos del mismo modo, en la misma actitud. Sí que es verdad que con la edad ya pues lo dices todo y antes no decías nada. O sea, eso a mí me ha pasado. Pues a mí me pasó que No te con los años. Pues a mí me da al revés. ¿Sí? ¿Eso es en general? ¿No? Sí, Sí, en general. Con la excusa de que ya ahora ya tengo la edad suficiente. Claro. Todo. Sí, tiene sentido eso que Y los dices. prestas. Entonces, sí, eso ya te atreves más a decir Claro, más cosas. y más te da, pues, O llevas más precaución por decir menos. Para decir más. Sí que es Fijaros, las dos cosas contrarias Claro, pueden a veces no ocurrir se puede hablar tanto. con el tiempo, con la experiencia. O hablar más de la cuenta o hablar menos. ¿Estáis de O a acuerdo? lo mejor es Según que tú como tienes más seguridad. enfoques, más seguridad. Según Bueno. está la cosa, O ¿no? más conciencia y por lo tanto, por economía de energías, hablas menos. Creo que fue la semana pasada, porque el tema era la vida material, vida espiritual. Dije que una de las cosas que contribuye a definir si estamos en lo material o en lo espiritual es la palabra. Y cuando más entremos en lo espiritual, hablaremos menos. Pero menos quiere decir
hablar lo justo, Lo justo. por economía de energías, lo necesario para cada situación. Es decir, que hablar menos también nos podemos pasar y no hablar cuanto debiéramos hablar, ¿verdad? Podemos pasarnos, digamos, erróneamente este asunto. ¿Y qué entiendes tú por una persona simpática? Una persona Has hablado de simpática, la simpatía. pues ¿Qué entiendes tú por simpatía? yo, bueno, parece ser que en general persona simpática es una persona que sonríe o que dice cosas graciosas, en apariencia, ¿no? Persona simpática habla pues sonriendo o dice cosas que facilitan reírse los demás, les estimula la alegría. ¿No? ¿Estáis de acuerdo que en general, hablando de esto, Exteriormente. pero podría ser simpática? Es que he diferenciado entre una persona amable que habla con afecto, con suavidad, con mucha conciencia, tratando de no herir, de que entre su mensaje con suavidad, amable, digamos, con ese escudo protector que te permite, si alguien viene de un modo ofensivo, neutralizar. A veces en los coloquios alguien ha atacado al conferenciante, ¿verdad? El conferenciante o se pone nervioso y lo fastidia porque los demás espectadores fácilmente se identifican, se podrían poner en contra. O el conferenciante, con su serenidad, su autocontrol, encaja eso, y si no está de acuerdo se lo puede decir, y puede adoptar distintas tácticas, como decir, bien, puede que sí, en esto sí, pero en este otro aspecto no. Tácticas de esas de no oponerte totalmente, puede que sí, cosas así de ese tipo, ir con suavidad para no crear esa fricción que crea mal ambiente y entonces cierra la comunicación. También más mal ambiente, ¿verdad que se cierra la comunicación? Entonces eso, pues, a lo mejor, no sé, se puede llamar de varias maneras. Cuando decía amabilidad, aun hablando en serio, se puede ser amable, escuchar a las personas, responderles, no tratar de evadirte, etc. Pero la simpatía, pues, es como algo que fluye, algo alegre, algo de alegría. Pero creo que se asocia, no sé si lo veis de la misma manera, a lo mejor lo veis de otra, se afluye más a la sonrisa. Se puede ser muy amable sin reírte, pero sonriendo, simpático, o la forma de expresión graciosa, ¿no? Simpatía. Pero yo creo que no tiene nada que ver con lo de gracioso o con chistoso. Simpático y gracioso no tiene por qué. No tiene por qué. Pero que hay elementos comunes, ¿no? A veces. Elementos comunes. Simpático. Sí, porque el ¿no? chistoso puede ser alguien que cuenta chistes que Tiene hieren, gracia que para que son... Sí, pero eso no quiere decir que Por eso puede digo. ser simpático sin ser gracioso. Sí. Pero puede ser chistoso. O facilidad para establecer una corriente con nosotros. Una corriente de comunicativa que fluya, más y mejor la comunicación. ¿Sí? Sí, yo quería preguntar, ¿dónde se recomienda enfocar la mirada? ¿Si a una persona o a todas o a un punto? Eso también es muy importante, no lo he Sí. dicho. Hay personas que en las conferencias se quedan con la mirada fija en alguien. Sí. Un rato, no es bueno. Incluso eso hay un consenso general y lo habréis observado. Lo ideal es ir mirando y un tiempo prudencial, no quedarte mucho rato en la mirada en la persona, sino ir, yo qué sé, cuántos segundos, e ir mirando a todos. Así gana seguridad, me imagino. Sí, ir mirando a todos cuando hay seguridad. La inseguridad hace que la mirada se vaya quedando fija. Sí. La seguridad interior es que, aunque vayas con una panorámica mirando, sabes que no te vas a perder, que eso fluye. Pero los espectadores pues se dan cuenta de que porque te están prestando atención, que el que habla se interesa. Es la diferencia de estar
que lo habréis notado de alguien leyendo todo el rato sin mirar, o mirar muy poco, ¿verdad? Se nota ahí, y a veces mucha gente ha criticado. Claro, a lo mejor estáis de acuerdo que lo importante es el contenido, aunque lo leas, el mensaje, pero es que creo que influye mucho en la gente el oír a alguien que esté leyendo a que te esté mirando, como enviándote más directamente a ti el mensaje, que se preocupa por ti. No queda como algo frío, como si el mensaje lo enviaras a los éteres, al espacio, y tú estás ahí si lo coges, ¿no? ¿Os dais esa impresión de que tenga que mirar? Claro, no va a ser uno, otro, sino también en general. Y una segunda cuestión era cómo se mejora la dicción y la expresión, si a lo mejor escuchando tu propio audio. Hay quien también utiliza eso, se graba y se escucha. El escuchar lo que dices puede ser una práctica, no es necesario en todo el mundo, para poder reconocer cómo has hablado. Y entonces puede facilitar el ir corrigiendo, el darte cuenta de esto. Igual que otras cosas, el escribir, leer lo que escribes. Leer en voz alta también, ¿no? Escuchar. Leer en voz alta también puede ser otro detalle que puede facilitar. Una cosa, nosotros no leemos normalmente en voz alta, pero leer en voz alta pues también agiliza la voz, ¿verdad? Procurando pronunciar con claridad. Claro, unas veces es defecto de la persona, otras es el acento y las características de la persona, la falta de claridad a la hora de pronunciar. Pero leer en voz alta pues también puede contribuir, no sé en qué grado, en qué medida. Antes he dicho leer libros, cosas, textos, etc. Pero al pronunciarlo estás verbalizando, entonces estás ya materializando algo, que aunque luego lo olvides y no vayas a repetirlo, pero te va creando una habilidad inconsciente en tu interior que te facilita luego el que fluya. Fijaos que lo que has leído no lo vas a repetir, pero las estructuras gramaticales, a ver cómo lo explicamos, se van quedando en el interior y luego eso adquieres una agilidad que luego te permite. No porque digas lo que has leído en un libro, que no lo vas a decir nunca al pie de la letra, ¿verdad? Sino porque te ha dado esa agilidad para que fluya la construcción de las frases gramaticales. Y no es porque estudiamos gramática, sino es a base de practicar y practicar. Y si la práctica de lo que sea lo hacemos con atención, aprendemos más pronto que si estamos mucho tiempo practicando. Esto valdría para todos, pero estamos como inconscientes, como autómatas, ¿verdad? Igual que cuando leemos una cosa y no se graba en la memoria, la volvemos a leer. Tenemos que leerla muchas veces para que se grabe en la memoria. Pero cuanto más atención ponemos en lo que leemos, menos veces tenemos que repetirlo. Esto para el estudiante es muy importante, ¿no? Para grabar cosas, porque el que estudia tiene que grabar en la memoria, aunque con el tiempo la memoria va a ser necesaria, pero no tanto como se ha considerado hasta ahora. Entonces, esto también se puede hacer. Y luego, claro, al hablar también es muy importante, se habla distinto de cómo se escribe. Hay cosas que dices cuando hablas como repeticiones que no te haría sentido en la escritura, o silencios, o momentos, o modulaciones, etcétera, o estructuras que son distintas de la escritura al hablar. Pero como hay elementos comunes, una cosa está influyendo en la otra. Y a veces parece que no encuentras las palabras. Tienes más que escribiendo expresas mejor que a lo mejor por voz a veces, según la situación. Sí, hay quien escribe muy bien, pero lo habéis visto en televisión, pero a la hora de hablar, sí. Te crea una pequeña impotencia, decir, es que no puedo expresar lo que quiero a veces. Sí. Sí, recuerdo personas que a lo mejor escritores, pero que a la hora de expresión verbal pues tienen dificultades y eso. Claro,
es muy importante pues tener en cuenta que la intención, lo que dices, lo que comunicas, lo principal. Pero luego está la forma con que lo haces. Lo ideal es unir las cosas. La intención que sea lo más pura, ¿entendéis? Lo más pura, lo más sana, con lo más elevada. El contenido de lo que transmites. Y luego la forma como lo haces. Y en esa forma como lo haces, ¿influye la cara que veas de los escuchantes? Sí, también. Sí. Claro, en un coloquio las preguntas, pero también la cara. Hasta los actores de teatro, no de cine, no, como supuesto, de teatro, que ven a los espectadores también comentan de que también modifican cosas en función de cómo ven el panorama. Según cómo ven la reacción al haber una interacción directa. En el cine no se puede, ya sabéis por qué, pero en el teatro estás en interacción, es como un conferenciante también, en cierto modo, aunque el actor de teatro tiene que hacer un papel que está ya prefabricado, pero luego puede incluso cambiar cosas, a veces modifican alguna expresión de una sesión a otra, de una actuación a otra, y a veces pues pueden ocurrir, no solo porque se les va una cosa y están preparados para que no se note, algo se pierde en la memoria, o sino pues para reaccionar. Tiene capacidad de improvisación, es muy importante en el actor, aunque tenga una estructura, un papel ya previo para poder representar. El silencio también se aconseja un silencio previo antes de empezar, de unos segundos, silencio. Ese silencio, no sé, depende de lo que dure y depende del público, pero puede ser interesante para, incluso al final también, podría ser, bueno, no lo hago porque acabamos y también yo me paso de tiempo, ¿verdad? Y entonces hay prisa para marcharse. Pero recuerdo Vicente Beltrán Anglada en sus conferencias hacía, al terminar, unos segundos, ¿no? Un minuto, en fin, un silencio, claro, eran unos temas muy elevados, muy profundos, entonces para reconcentrar las energías. Entonces era una cosa especial. Pero bueno, según con qué tipo de público que tienes, pues a lo mejor lo haces o no. Este silencio puede ser más adecuado, menos adecuado, podría ser. Luego también se hablan de cosas secundarias. He leído que el conferenciante tiene que estar de pie. Aquí no, pero en otros sitios, por ejemplo, las clases que imparto en las aulas de tercera edad, antes de venir aquí, son de 2 horas. Y las 2 horas estoy de pie. Caramba, pues también es. Estoy de pie, no me canso, y de pie tiene ventajas. Fluyen las energías de otra manera. ¿Y el acompañamiento audiovisual? El Es decir, acompañamiento, poner imágenes, poner sí, lo que hay un antes aspecto que no he era una tratado. filmina, ¿no? Que decían los... Hay un aspecto que no he tocado, y es que sabéis que el lenguaje principal es el hablado, pero hay un lenguaje secundario que son los gestos. No solo es la cara, la mirada, sino los gestos que son fundamentalmente con las manos. Los pies no, las manos, ¿verdad? Y bueno, mejor o peor lo hacemos todos. Podemos estar hablando con el cuerpo estático, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, estoy hablando y solo muevo la cara, ¿verdad? La cabeza, eso. Pero si os dais cuenta, pues, y no soy el único, por supuesto, que puedo mover las manos. Si os fijáis con atención, y esto entraría en otro campo, el lenguaje de los gestos, según el estado psicológico, los gestos son geométricamente diferentes. Una persona agresiva tiene una carga emocional fuerte, hace gestos quebrados, geométricos. Cuando vives con
suavidad, con afecto, etcétera, o estás neutro, son más ondulantes, los gestos son más armoniosos. Es que la geometría tiene mucho que ver con la psicología. Hace años, en uno de los temas que daban los cursos de psicología lo llamé psicogeometría, la relación de la psicología con la geometría. Y eso está todo relacionado. Y uno de estos detalles es los gestos que hacemos cuando hablamos. Y entonces, claro, no porque hayamos aprendido a decir, mira, para esto voy a hacer tal gesto, para el otro. Quizá hemos aprendido imitando, porque aprendemos sin darnos cuenta imitando a otros seres humanos. Pero también creo que hay algo innato que nos sale. Las energías cuando están fluyendo, fluyen en la modulación de la palabra, de la voz, y también en los gestos. Y sin darte cuenta, haces unos gestos u otros. Por eso a la hora de decir este gesto, esto, lo otro, aunque hay libros escritos sobre esto, pues cuesta, ¿verdad? Yo ahora estoy hablando, estoy sentado, eso, y estoy pues, o estoy así, o estoy moviendo las manos, pero si ahora yo me pongo a hablaros y me pongo, yo qué sé, así, entonces creo que doy una impresión diferente. Estoy hablando y si me pongo así, yo qué sé, a ver cómo me pongo. Me pongo así. Esto estará grabando, sí, claro. Me pongo así. Ay, pues está grabando. Sí, sí, es que claro, pues es parte de lo que estoy diciendo. Entonces, ¿verdad? Esto una cosa es estar con personas de confianza, ¿no? Pero estar hablando así, o yo qué sé. Bueno, si me pongo con los brazos así, qué horror. pues también. Pero fijaos, si yo me pongo ahora y sigo hablando durante un momento, no toda la conferencia así, pues tampoco. Pero si me pongo así, ya se nota la diferencia, ¿verdad? Entonces, no se me ocurre ponerme así. Mejor así, sí, pero no se me ocurre, ni inconscientemente, ponerme así, hacia atrás, ni mucho menos así de esta manera. Yo qué sé, y no hago gestos, pero se podría hacer cosas raras, ¿no? De estas que, bueno, a lo mejor son casi automáticos en determinadas personas, pero que quedan fuera del lugar, ¿no? Entonces, si haces gestos con esto, casi ni te das cuenta. Si estás con los ojos abiertos, te llegan, pero no estás consciente de ahora esto o lo otro, sino que estás pendiente del mensaje. Pero como estás con los ojos abiertos, te está llegando el refuerzo de lo que dices con los gestos. Y si estás mintiendo, a veces inconscientemente se contradicen los gestos con lo que dices, ¿verdad? Pueden haber ahí contradicciones, de tal manera que hay una falta de armonía en este sentido. Fijaos que cuando una persona miente, incluso hay máquinas de captación de lo que sensibles, ¿no? Para captar si lo que en esos aspectos que pasan desapercibidos de la voz, si la persona está mintiendo ante la contestación de una pregunta y cosas así. No es 100%, pero parece que hasta cierto grado funciona. Es decir, que somatizamos en el cuerpo, queramos o no. Pero si una persona os está hablando y está todo el rato así, ¿verdad? Fijaos, quedaría muy raro, ¿no? A no ser que tenga ahí un collarín, no pueda mover la cabeza, pero ¿verdad? Todo el rato así, sin poder mover. Eso dan ganas de echar a correr. Pues nada, pues eso es una forma momificada de expresión, cosas así. Es decir, que hay detalles de estos que dices, uy, un detalle así, pues eso. Luego también pues se dice que hay personas que están de pie, ¿no? Tienen un espacio y se ponen a andar para un sitio para otro, sin mirar. Eso produce mala impresión. O están mirando, están escribiendo y están eso y no miran al público. Claro, cuando no puedes estar mirando y escribiendo así, pero tienes que girar si hay una pizarra, o si hay una diapositiva, una imagen, etc. Entonces, claro, son detalles que ayudan o dificultan.
igual que hoy día el PowerPoint se utiliza mucho y hay conferenciantes que están sacando en imágenes su conferencia y hay quien está hablando y está leyendo lo que estás leyendo escrito. Entonces se nota la diferencia de cuando son conceptos básicos, pero la persona, basándose en eso, está desarrollando algo que no está escrito. Si no, pues fijaos, puede contribuir leer y la voz como complemento, pero ahí falta algo, ¿no? ¿Lo habéis notado? ¿Si habéis visto en esto? Entonces el PowerPoint yo no lo he utilizado nunca, pero bueno, no puedo negar de que sea interesante también, según en qué circunstancias, utilizarlo. Estos medios que cada vez van más abundantes. Lo que pasa es que yo me inclino más a hablar pues así, de esta manera, como ya sabéis, utilizar. Otra cosa es en un curso donde es de pintura y entonces, claro, tienes que ir viendo cuadros o de lo que sea como complemento. Pero no puedo negar que puede ser interesante complementar una conferencia con imágenes. Bueno, el otro día lo hice con la del Grial, ¿verdad? En la conferencia del Grial. Y cuando he dado alguna conferencia sobre pintura o arquitectura, pues claro, he puesto imágenes en conferencias. Entonces, pues eso. Y alguna de las que en el futuro, pues también con imágenes complementadas, porque sí, no hay más remedio, se puede hacer esto. Entonces es jugar con todos los elementos, no abusar de unos, sino saber complementarlos. También cuando dejas una imagen de algo que hayas puesto, dejas la imagen, el público pierde el contacto visual con el conferenciante y está poniendo atención a la imagen. Se está fija todo el rato ahí que ya no habla de nada. Depende y eso de la también imagen, es peligroso. Depende de la imagen, como dice, una imagen vale más que mil palabras. Pero entonces, si luego sigue hablando otros puntos y esa imagen sigue ahí, eso perjudica a la ponencia. Sí. Porque el mensaje de la imagen ya está dado. Claro. Y a veces los mensajes, cuanto más... Yo he dado alguna charla de seguridad, ¿no? De seguridad. Y entonces estás hablando de seguridad, no sé qué, no sé cuánto, y lo que más impacta es cuando no se cumple esa seguridad, el accidente, y se lo pones así como real, como que son cosas que pueden pasar, porque claro, lo peor es pensar que nunca va a pasar, ¿no? O que no pasa, o que eso pasa en otro sitio. Entonces, cuando le pones la imagen impactante, yo creo que es cuando les cambia el color, es decir, que ya como que ya la noticia queda dada. Sí. Luego, cuando uno está de pie, también depende de cómo no solo mueve el cuerpo, sino las manos. Puede estar en el bolsillo, detrás, pero claro, son cosas que ya habría que verlo en ese momento. Más que dar una regla, es cuidar todas estas cosas, pero ya son como complementos en general. Rafa, ¿tú relacionas normalmente el tono de voz más elevado con mayor agresividad? No tiene por qué ser más agresividad. Es fácil confundir subir la voz con la agresividad, tener más energía, ponerte más serio, con más contundencia en algo. Es fácil que se escape la agresividad que uno pueda tener a flor de piel, esa predisposición que muchas personas tienen, que está ahí dentro, pero que basta con que haya la oportunidad para que se escape. Pero cuando una persona no la tiene, eso, entonces puedes hablar suavemente o con voz alta o con seriedad y entonces ya no hay agresividad. Y aunque por fuera no lo noten las personas, pero creo que en el fondo sí. Cuando alguien nos habla muy serio, corrigiéndonos, pues incluso con eso que se llama enfado, si no hay agresividad, se nota. La reacción en contra tiende a borrarse más pronto. Cuando hay agresividad, queda ahí la huella del impacto, la herida, la ofensa. Fijaos que nos podemos enfadar sin querer, inconscientemente, y a veces con quien no tiene la culpa. Es la rabia
el enfado, la alteración, el desajuste interior que necesita salir y se exterioriza, como sabéis bien, todo el mundo lo sabe, con quien no tiene la culpa. Es como una necesidad de vehiculizarlo a veces con aquella persona que sabes que te va a permitir pues exteriorizarlo, aunque no estés pensando con esta sí, con esta no, sino que te sabe, con otras personas no te sabe, ¿verdad? Y es la tensión que creas en tu interior y que necesita la válvula de escape. Entonces, la mucha energía que es necesaria se puede confundir con la agresividad. Y se cree que la falta de agresividad es debilidad, sin energía. Hablar en voz bajita, solo, etcétera, etcétera. No sé si lo veis así. Pero es muy fácil que se te escape la agresividad. Pero si no la tienes, pues ya no se escapa tanto. Tendría que ser circunstancias muy especiales para eso. Entonces, si una persona se pone en contra de tus ideas y tienes la agresividad a flor de piel, enseguida reaccionas. Y ahí hay un intercambio, con fricción, con choque, que no conduce a nada bueno, que cada vez se puede hasta complicar más, ¿verdad? Como pasa. Pero ¿qué ocurre cuando hay un enfado, una discusión? Una persona empieza a serenarse, a autocontrolarse, a relajarse, y el otro, sin darse cuenta, reacciona, porque está todo interconectado, y el otro, salvo excepciones, pues empieza también. Puede empezar según la calidad de tu autocontrol interno, puedes estar influyendo. No porque digas, ahora voy a influir, sino es un proceso de acción-reacción, casi inconsciente. Funciona sutilmente.